Bueno, hoy vamos a mencionar algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar el montaje de sus obras. Ustedes como productores de arte tienen que pensar en la disposición que tendrá su producción y esto implica en muchos casos pensar el montaje desde el momento en que se gesta o se diagrama la obra. Vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos permitan visualizar ciertas consideraciones que deberán tener en cuenta al momento de construir, pensar el montaje y el lugar de exposición. Desde la cátedra no esperamos que ustedes realicen un ejercicio, sino una obra, y las mismas se las concibe para ser exhibidas. A modo general, podemos decir que el montaje artístico es el acto de ensamblar, armar, componer una serie de elementos dispuestos en un espacio determinado, pensados para ser exhibidos. Es importante no encarar el espacio como algo dado y neutro, sino como un potencial a ser construido, que articule con el contexto dado y lo que ustedes vayan a generar. Nos referimos a la articulación que pueden entablar con la arquitectura preexistente, la luminosidad que cuenta la galería, el museo, o la que ustedes puedan generar, la atmósfera, el modo en que se dispondrán los elementos, etcétera, etcétera. Bueno, a la hora de pensar el espacio es importante tener en cuenta que a través de él vamos a construir una atmósfera, un clima que será transmitido al espectador y le generará determinado estado de ánimo o sensaciones. Es importante pensar en la disposición de las piezas dentro del espacio. Esto puede ocluir o potenciar el sentido de la obra. También debemos pensar en obras que ocupan espacios, otras que dialogan con el contexto, con el entorno del museo o natural, y otras que crean o generan nuevos espacios. Bueno, repasemos algunos aspectos técnicos importantes a tener en cuenta a la hora de pensar el montaje de sus obras. Podemos ver que la altura donde se dispondrá la obra influirá en el espectador. Por ejemplo, no es lo mismo una pieza o una obra que esté a la altura de los ojos, que esté por encima o por debajo de la línea visual del espectador. También el soporte, si el soporte está suspendido por encima de la línea, si está apoyada, a qué altura está apoyada, o si está colgada, lo mismo, a qué altura. Otro aspecto es la relación o la disposición de los elementos en el espacio. Una obra puede dar la sensación de estar encerrada, asfixiada, o por el contrario, aireada para recorrerla, cuál será su extensión, ¿sí? Todo esto se puede ver en relación a los elementos y el espacio. Y por último, la iluminación. La iluminación de las piezas puede salir desde la pieza, puede ser direccionada desde afuera, puede tener una calidad más tenue, puede ser más oscura, puede variar la tonalidad, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a los dos primeros aspectos, la altura y el soporte, podemos decir, a grosso modo, que son implican ciertas posturas del espectador, ¿no? Mientras que la relación o la disposición en el espacio y la iluminación generan el clima o la atmósfera de una obra. Colaboran, ¿no? Siempre vamos a estar en relación con otros aspectos. Bueno, otro aspecto a tener en cuenta son las pautas y disposiciones que rigen los espacios de exposición, ya sean estos públicos o privados. Con esto queremos señalar que más allá de cómo pensemos el montaje, van a tener que negociar con las condiciones que ofrece el lugar. Por ejemplo, si ustedes quieren montar su obra en el pasillo de la facultad, difícilmente se lo vayan a permitir porque justamente interrumpiría el tránsito y podría ocasionar algún accidente. O por ahí pensaron en montar varios módulos sobre una pared, un museo, una galería, y en la galería no se permite realizar perforaciones. Entonces, por eso es importante averiguar los términos y condiciones antes de exponer, para tener tiempo de negociar y poder adecuar la obra sin que modifique el sentido que ustedes quieran darle. También es importante averiguar si el lugar de exposición contará con personal para montar o tendrán que realizarlo ustedes de manera autónoma. Pensemos en obras grandes, por ahí uno requiere
de la colaboración de otro personal para el montaje. También en el caso que la obra no la monten ustedes por participar en algún salón o exposición en que sean en otro lugar donde ustedes están y no pueden viajar, es importante siempre enviarlo con un plano de montaje lo más fiel y descriptivo posible para que la gente que vaya a montarlo pueda interpretar como ustedes quieran montar la obra. Y bueno, por último, las cuestiones legales, que son los permisos para exponer la obra, sea está en un lugar público o privado, y la seguridad tanto de la obra como del espectador, ¿no? Y con esto nos estamos refiriendo a que la obra tiene que quedar segura, no puede, si está en un pedestal, no puede estar tambaleando, si la vamos a colgar, no puede estar pendiente de un hilo, ¿no? Y, por ejemplo, si es una obra que va a estar colgada, por donde el espectador tenga que transitar por debajo de la obra, debemos poder prever la seguridad necesaria para que el espectador pase por abajo de la obra sin que ésta se le pueda caer, ¿no? Bueno, en cuanto a las piezas cerámicas, al igual que en todas las obras, más allá de la materialidad con la que vayan a trabajar, el montaje no debe dejarse resolver a último momento, ¿no? Pero la cerámica presenta ciertas particularidades que ya se han ido mencionando en la cursada, que requieren ser pensadas y diagramadas desde el momento de construir la obra. Según la disposición de las piezas, es necesario tener en cuenta el peso que van a tener, si van a estar suspendidas, colgadas o apoyadas, ¿no? Una pieza suspendida o colgada de algo va necesariamente que ser mucho más liviana que alguna que vaya a estar sobre un pedestal. También es importante pensar de antemano si va a requerir cierto enganche para colgarla o disponer de otros elementos. Hay que tener en cuenta la contracción o la merma que sufre la cerámica, tanto durante el proceso de secado en seco como durante el proceso de horneado, ¿no? Luego de estas contracciones que sufre la materia, los orificios que uno puede llegar a hacer se achican. Entonces, eso podía influir después a la hora del montaje. Y por supuesto que es mucho más fácil hacer un orificio para colgarlo antes de ir al horno que luego de ir al horno cuando la cerámica ya es mucho más resistente, pero mucho más frágil. Y acá enganchamos con la fragilidad que tiene que tener la pieza cerámica a la hora de ser trasladada y montada, ¿no? En el caso de que sea de barro crudo, tener en cuenta los posibles desprendimientos, grietas y quiebres que resultan de la cualidad que presenta la materia en este estado. Por último, las sombras que generan los cuerpos de las piezas tridimensionales de la cerámica es un aspecto que es muy aprovechado por varios artistas ceramistas. Entonces, es un aspecto que podríamos decir pueden tener en cuenta a la hora de pensar el montaje. Bueno, en esta diapositiva vemos los tipos de montajes, ¿no? Algunos nosotros esto se puede completar y ampliar mucho más. Podemos mencionar los tradicionales, donde las piezas están dispuestas sobre un pedestal o dentro de un marco, y algunos pueden presentar algunas variables de integración del pedestal y del marco. Después, un formato propio de la contemporaneidad, ¿no? Que son las instalaciones y sus diversas posibilidades, según el lugar en que se encuentren, sean en museos artísticos, galerías, salones o espacios no artísticos como ser la naturaleza, la urbe, la ciudad o museos de ciencia, laboratorio, etc. También es interesante entender a los métodos constructivos con los que se realizó la instalación, porque como hoy dijimos, esto va a requerir pensar de antemano el modo en que se exhibirá. Es decir, si va a ser una obra única o va a ser una acumulación o una repetición por módulos, ¿no? Si uno quiere ganar terreno en una instalación cerámica, necesariamente va a tener que acudir a la estrategia de construir piezas por repetición o por acumulación, porque, como ya dijimos, las piezas cerámicas
el tamaño de las piezas cerámicas se encuentran como delimitadas por el tamaño de las dimensiones que tenga el horno. Por último, es importante atender a su disposición, es decir, si se desarrollará en la pared, en el suelo, en el agua, o si se disponen suspendidas en el aire, y esto lo decimos en relación a lo que estuvimos viendo recién de las condiciones de los museos o de las salas o de los espacios públicos. Después tenemos las obras que crean un espacio, las performances y los soportes digitales, la foto y el video. Bueno, vamos a intentar mostrar algunos ejemplos de todo esto que ya mencionamos con algunas obras. Bueno, vamos a empezar por los soportes tradicionales. Vemos en estas dos obras, que son de una artista argentina, que ustedes ya han visto a lo largo de la cursada, con otros ejemplos, se llama Vilma Villaverde, ¿no? Y bueno, vemos que sus obras están montadas sobre pedestales tradicionales, ¿sí? Son obras únicas donde el pedestal no interviene en la obra. Esta obra es de Guillermo Maní, otro ceramista argentino que vive en Rojas. Y vemos también un conjunto de obra de piezas que cada una está montada sobre un pedestal, pero funcionan en conjunto, ¿sí? Bueno, acá podemos ver ya cómo el pedestal comienza a ser incluido en la obra, participando de la misma. Es decir, cuando el gesto del artista que chorree ese azul que está en la obra hacia el pedestal, lo integra. Por supuesto, estos niveles de diálogo entre la obra y el pedestal suceden en diferentes grados, ¿no? Y como vemos acá, ya podíamos pensar en un pedestal que desaparece para constituir íntegramente la obra, ¿no? O bien desaparecer el pedestal, la idea de pedestal. Algo similar sucede con el soporte del marco. Podemos ver cómo estas obras se constituyen hacia el interior del marco. Hay un material externo a la cerámica que lo delimita y la obra se contiene en ese marco. También podemos advertir gestos que hacen participar al marco en la obra, como es la disposición de estos cubos de acrílicos que logran difuminar el espacio delimitado por el marco, o el detalle de poner una piedra por encima del marco, que de alguna manera termina integrándolo a la obra. También podemos ver acá cómo este artista se desprende por completo del marco soporte y las obras se disponen sobre la pared, ¿no? Y estas dos obras en las que el soporte pasa a ser un elemento constitutivo de la obra, una ménsula o una estructura de hierro. Ya no hay marco, sino obra sobre pared. Bueno, acá vemos piezas que ya no están ni en un pedestal ni en un marco, sino que están colgadas o suspendidas. La obra de Verónica Dillon, la titular de la cátedra, es un vestido embebido en barro crudo, se llama Esa Presencia, y está colgado una percha sobre la pared. Y este jarrón que vemos a la derecha, que está suspendido en el aire y en el medio de la sala para que el espectador pueda circularlo y recorrer la obra en todas sus caras. Ya entrando en el terreno de las instalaciones, vemos cómo el artista genera un recorrido en el espacio que invita al espectador a que lo recorra de determinada manera. Y para ello dispuso en el suelo, como ven aquí a la izquierda, unos bloques de madera que interrumpen el supuesto recorrido lineal del espectador, ¿no? Entonces estos bloques se van intercalando y el espectador tiene que ir recorriendo por el costado, como coartando la linealidad del recorrido, ¿no? Bueno, esta es otra instalación
que fue realizado por Adrián Villarrojas, otro argentino, en el marco de la Bienal Sur. Lo que me interesa acá es que vean en principio el tamaño colosal de la obra, que es de arcilla cruda, y cómo dialoga y articula con el contexto, ¿no? Ustedes piensen que para hacer esta obra acá, el artista tuvo que pedir ciertos permisos si está en un parque nacional, fuera en un parque nacional, o en el lugar donde fuera, o un espacio municipal. Evidentemente es un espacio público, o si fuera privado lo mismo, pero tuvo que pedir ciertos permisos para que le dejaran poner semejante obra, ¿no?, en la intemperie. Esta es una instalación que se dispone en el interior de un museo. Lo interesante aquí es poder ver en los bocetos de la derecha el modo en que la arquitectura del museo termina casi determinando la diagramación, ¿no?, de esta instalación de la arcilla. O sea, la instalación fue pensada conjuntamente con la arquitectura del espacio. Bueno, de un modo similar vemos acá como el artista se apropia de toda la arquitectura, ¿no? Hay como un análisis de la arquitectura del espacio de exhibición y hace uso de todos los espacios, de las cabinas preexistentes que utiliza para disponer piezas con determinada iluminación, otras piezas se despliegan sobre el piso y algunas ganan espacio en altura dialogando con el techo, ¿no? Como que cruza estos ejes, estos hierros, que visualmente caen verticalmente hacia el piso. Esta instalación es de otra ceramista argentina que se llama Leila Córdoba. Y lo que me interesa acá es rescatar el uso de estrategias de montajes tradicionales que entran en diálogo con las nuevas formas de exposición en la que incluye la apropiación de las paredes y el suelo. Tenemos pedestal, arcilla cruda, tenemos piezas sobre el suelo y obra dibujada. En esta instalación, la intención evidentemente fue la de ganar un terreno. Y como ya dijimos, una de las estrategias más empleadas por los ceramistas es la elaboración de varias piezas, ¿no?, por repetición de módulos. Fíjense que esta instalación fue pensada de manera conjunta por un artista y un arquitecto, ¿no? Ahí arte y arquitectura se unifican para pensar el espacio. O esta que también gana espacio en su extensión, pero con piezas elaboradas a mano, con cierta analogía formal, o sea, el artista no trabajó por molde, sino piezas elaboradas, cada una es única. Esta también es una instalación de un ceramista argentino que también han visto, se llama Santiago Lena. Bueno, vemos aquí también de nuevo la repetición por módulos, piezas similares de diferentes colores, pero de igual tamaño y forma, que empapelan toda la pared y la columna de la sala, ¿no? Todas de igual tamaño y forma. Y de una manera similar a la anterior, en esta instalación, las piezas se disponen más espaciadas entre sí, y si bien mantienen cierta analogía formal, ¿no?, cada una de estas gotas presenta una forma particular que la diferencia de las otras. Y también es interesante pensar aquí, bueno, cuáles fueron las estrategias para pegar estas obras, cuál es el diálogo que tuvo que tener el artista para que el museo lo dejara pegar todas estas gotas, estos derrames, y el lugar que el artista pensó para el espectador. Si vemos a la derecha, estas gotas son realmente muy grandes y ocupan un espacio en la pared que requieren que el espectador mire, mantenga distancia y pueda observar todo el panel. Bueno, esta obra se llama Clinamen y se dispuso en un piletón de agua, ¿no?, en donde las piezas se van chocando, hay como una corriente de agua y las piezas se van chocando y van generando sonidos mediante
cuando van chocando las piezas. Ahora, esto es importante, pensar que las piezas al estar todo el tiempo chocándose, no las pudo hacer como de un material medio blando, sino que era necesario que sean de porcelana, ¿sí? Para que sean más duras y puedan soportar los choques, por más que los choques sean sutiles, ¿no? Bueno, otro recurso del montaje es el uso de estanterías. Aquí vemos cómo el artista decide emplearlas, ¿no? Dispone de una... Vemos que la estantería es del espacio, ¿no? Si vemos los zócalos nos están indicando que es una estantería preexistente, no es que él la generó. Y bueno, hizo uso de ella para montar sus piezas. De una manera más o menos similar, las piezas, esta argentina también, Irene Koppelman, hizo uso de las ménsulas y vitrinas que se usan en el Museo de Ciencias Naturales y las usó para poner sus obras. Bueno, por último, y como para ir cerrando este apartado de instalaciones, podemos hablar también de las que crean espacios determinados, ¿no? En una sala o en un museo, a diferencia de las piezas que ocupan o dialogan con el entorno. Podemos ver que acá los artistas, este artista por lo menos lo que hizo fue generar espacios, ¿sí? Nuevos. Bueno, como ya dijimos al principio, uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es la iluminación, ¿no? De las obras. Estos ejemplos dan cuenta de una iluminación dirigida y enfocada hacia la obra. Algunas más tenues, otras más oscuras, otras más iluminadas. Pero también podemos observar piezas donde la obra es la que emana la iluminación y por ende requiere de un clima, de un contexto más oscurecido. Y también obras en las que la sombra generada por el objeto cobra protagonismo y no puede pasar desapercibida. Son parte de la obra y es casi el protagonismo. Las sombras son protagonistas en la instalación o en la obra. Bueno, vamos a pasar a las performances. Aquí mostraremos algunos ejemplos de cómo los artistas las han registrado, ¿no? La performance sabemos que se trata de una acción, de un acto, ¿no? Entonces, que transcurre en un tiempo determinado. Entonces, cómo el artista se detiene en los momentos cúlmines, en los acentos de la actuación, ¿no? Y los registra. Vamos a pasar varios ejemplos de esto, de este artista performático. Acá vemos la acción, cómo transcurre y, bueno, el momento de cómo se va secando la arcilla sobre la piel, esta actriz que está mordiendo, el momento ese, ¿no? Rescata ese momento la mirada del chico. Esta performance también es del mismo artista, lo que hizo fue generar estas piecitas y luego la iban, bueno, vemos en la foto del medio los actores trabajando, que después las embebían en agua y las encerraban en frascos. O bueno, acá también un alfarero, otro que le hacen los detalles y otro que envuelve las piecitas y les saca el aire, ¿no? Y luego las va colgando. Esta artista, Emily Hayes, también lo que hizo fue embarrar todo un salón. Imagínense acá todo lo que tuvo que hablar con la sala o con el museo, con el lugar donde vayan, ¿no? En cualquier lado dejan embarrar la sala. Entonces ella lo que hizo fue ir embarró todo eso y lavó los trapos, ¿no? Unas sábanas que luego colgó. Y bueno, acá tenemos una performance también que hizo una colega nuestra, profesora de ustedes, Alumine Fernández. La hizo en el marco de una muestra de 30 ceramistas que se hizo en el 2018 en el Islas Malvinas, en el Museo de Islas Malvinas. Y lo que hizo fue
en el transcurso de la presentación, construir una obra de barro, una pared de barro, que luego con Engove puso ni yuta ni tuya. Bueno, las otras tipologías que mencionamos al inicio de la exposición son las fotográficas, ¿no? Las exposiciones fotográficas de piezas cerámicas. Vemos aquí una pieza en formato tradicional. Esta artista, Phoebe Cummins, lo que hace estos arreglos florales en crudo, los dispone sobre la pared, son grandes y bueno, el modo que tiene de que la obra quede es registrándolo mediante una fotografía que luego queda como obra. Bueno, acá tenemos a Mitch Iburg, que también lo que hace él es percibir, está todo el tiempo en contacto con el contexto en el que extrae, la materia con la que trabaja. Entonces, él habla, pone en diálogo la fotografía de sus piezas con las expresiones geográficas del contexto donde extrajo la materia prima para elaborar sus piezas. Bueno, este artista también lo que hace, expone varias imágenes que componen un friso de las fotografías, que se trata de la vista superior, ¿no? De las vasijas que luego dispone sobre esta tarima. Entonces, en la fotografía vemos la vista superior y de costado vemos el resto de las piezas. Bueno, y por último, la instalación de Flor Melo, un nombre, un renglón, un número. Flor Melo también es la otra profesora de la cátedra, que fue realizada en el hall central de la biblioteca de la UNLP. Ahí lo que hizo fue disponer sobre la pared una franja de papel sobre la cual pegó imágenes sacadas por ella y por los espectadores de montajes anteriores, ¿sí? La gente le mandaba las fotos y ella las imprimió y las pegó a lo largo de este friso. Y luego, cada tanto y en orden cronológico, intervino con su letra, intervino las imágenes con el nombre de las víctimas y la región, ¿no? Donde fueron, de dónde pertenecían y de dónde habían sucedido los femicidios. Este friso estaba articulado con el mapa de los femicidios y algunas flores dispuestas en las vitrinas centrales de la biblioteca. Bueno, ya llegando al final vamos a ver dos videitos de una productora cinematográfica que se llama Val Pry. Les voy a dejar los links para que después les queden en el PowerPoint que Mariel va a subir al aula. Y para que puedan acceder cuando quieran, ¿no? Estos son los links. Igualmente ahora los vamos a ver. Bueno, y espero que este panorama le haya servido, ¿no? Como un pantallazo para pensar las posibilidades que tiene a la hora de pensar el montaje en las obras cerámicas y, por supuesto, no cerámicas. Desde ya que es un recorrido que se puede ampliar, existen otros aspectos a tener en cuenta, otros ejes a la hora de montar. Pero la idea de esta clase no es agotar las posibilidades del montaje, sino mostrar algunas posibilidades a partir de las obras realizadas.